Nuestro próximo speaker es académico y subdirector de alianzas con empresas en el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo. Cuenta también con una amplia experiencia colaborando de manera independiente en proyectos open source y realizando consultoría sobre inteligencia artificial a diversas empresas de software. Le damos la bienvenida a Alonso Astroza. Gracias, Nicolás, por la presentación. Por supuesto, como siempre, encantado de estar aquí en este evento y hoy vengo a hablar sobre la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Hace ya más de 18 meses fue el lanzamiento de ChatGPT, esta tecnología basada en inteligencia artificial que en teoría iba y va a revolucionar toda la forma en la que trabajamos y en la que vivimos. Seguramente ustedes han escuchado esta frase muchas veces, desde noviembre del 2022 hacia la fecha. La inteligencia artificial no te quitará el trabajo, pero sí alguien que sepa usarla. Y esta frase ha sido masificada de manera brutal. En la mayoría de los medios de tecnología la citaron de alguna u otra forma. Y es una radiografía muy fuerte de la ansiedad que producen los cambios tecnológicos, en el sentido en que la inteligencia artificial, todos nosotros nos maravillamos con sus posibilidades, pero al mismo tiempo sentimos cierta angustia de que podemos ser desplazados por la automatización de ciertos procesos o ciertas tareas que hacemos en nuestro trabajo. El punto es que eso ocurre y ha ocurrido sistemáticamente a través de la historia porque los seres humanos reaccionamos de manera similar, tenemos una cierta tendencia para reaccionar a los avances tecnológicos. El científico Roy Amara lo explica, tiene una ley que dice lo siguiente: nuestra tendencia es sobreestimar los efectos de una tecnología en el corto plazo y subestimar el efecto en el largo plazo. O sea, cuando una tecnología recién sale a la luz, llega a la opinión pública, nosotros somos muy buenos a despertar todas las alertas y sobredimensionar su alcance, y luego con el tiempo nos olvidamos un poco y sentimos que la tecnología ya se adecuó a nuestra vida diaria y subestimamos su verdadero impacto. Pensemos en el Internet. Al principio la tecnología se mantuvo principalmente en recintos militares y en universidades y hubo mucha expectación al respecto, pero tuvo que pasar tiempo, tuvo que pasar una implementación de redes, tuvo que pasar un montón de trabajo para que el Internet efectivamente estuviese en nuestra vida y hoy en día no podemos concebir nada sin esa tecnología. Esto tiene una explicación. La consultora Gartner desde el año 95 usa esta curva que tenemos a continuación, que es el ciclo de sobreexpectación de Gartner. ¿Ya? Todas las tecnologías siguen esta misma línea, ¿ya? Que al principio, cuando se lanzan, hay un gran pic en que todo el mundo tiene muchas expectativas sobre esto y está bien sobredimensionada. Con el tiempo esto va bajando, la gente se empieza a desilusionar, las cosas no son tan bonitas como nos dijeron al principio y hay un abismo de desilusión en la inteligencia artificial. Esto ha pasado un par de veces, se le llaman los inviernos de la inteligencia artificial, pero con el tiempo esto empieza a despegar, la tecnología madura, se empieza a poder implementar de manera masiva y llegamos a una meseta en que realmente conseguimos valor de esa tecnología. Con la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, estamos justo en el pic. ¿Ya? ChatGPT, la inteligencia artificial generativa de texto, está justo en su máximo punto de expectación. Pero no es la única inteligencia artificial. Por ejemplo, la visión computacional, que es la capacidad que tienen los programas de computador para entender imágenes o video, lleva ya hace mucho tiempo desarrollándose y ya está cerca de esta meseta de productividad. Y por supuesto, existen inteligencias artificiales que están aún menos maduras que ChatGPT, por ejemplo, el uso de multiagentes, digamos, de distintas agentes de inteligencia artificial que colaboran entre sí. Entonces, la inteligencia artificial no es una sola, sino son varias y dependiendo de qué es lo que nosotros queramos realizar, estamos en algún momento de su madurez. Entonces, analicemos bien esta frase y la voy a analizar en dos partes. Primero, la primera es: la inteligencia artificial no te quitará el trabajo. La pregunta que yo hago es, bueno, ¿cuál trabajo? ¿Eh? Y lo cierto es que a los últimos 200 años hemos tenido una infinidad de desarrollos tecnológicos, desde el Internet que ya mencioné, la misma inteligencia artificial, el equipo celular,
las redes 3G, 4G, 5G. ¿Ya? Hemos tenido un montón de avance tecnológico que en teoría debería afectar a la forma en que trabajamos y reducir un poco el mercado laboral porque se ingresan muchos elementos de automatización a los procesos. Pero lo cierto es que la cantidad de empleos a nivel mundial siempre ha subido. Obviamente la población mundial también sube, pero la tasa de desempleo se mantiene más o menos estable en los últimos 30 años y no tiene una tendencia muy clara. Entonces la cantidad de empleos siempre ha subido. O sea, por mucha tecnología que ingresemos, la cantidad de trabajo siempre se ha mantenido más o menos estable. De hecho, crece. Y la gran pregunta aquí no es que el mundo laboral se achica, sino que se transforma. ¿Ya? Y aquí las distintas instituciones, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas las consultoras como Deloitte, han tratado de analizar el problema de cómo afecta la inteligencia artificial en el mundo laboral con esta perspectiva, ¿ya? De que hay ciertos tareas que hacemos en los trabajos que son más propensas a ser afectadas por la inteligencia artificial, los expertos dicen a ser expuestas por la inteligencia artificial. Entonces, la automatización son las tareas que efectivamente podríamos delegar totalmente en la inteligencia artificial, pero también hay tareas en que necesitamos la participación del humano y el humano se ve aumentado, potenciado por la inteligencia artificial para realizar su tarea de forma más rápida o con mejor calidad. Y por supuesto hay tareas que la inteligencia artificial hoy en día no va a poder afectar porque necesitamos la sensibilidad humana o cosas más físicas, digamos, que necesitan al humano por sí. La inteligencia artificial tiene un efecto mínimo o casi nulo. Y bajo esta perspectiva, por ejemplo, tenemos dos trabajos. Esto es del reporte del Foro Económico Mundial. ¿Cuál trabajo está más expuesto? ¿El desarrollador de software o alguien que trabaja en la gerencia de recursos humanos? Según este estudio, el desarrollador de software está mucho más expuesto a la inteligencia artificial que quienes trabajan en recursos humanos porque tienen más tareas que son más importantes y que requieren más tiempo, que están más expuestas a la automatización. Entonces, no es solo que los trabajos se van a perder, sino que se van a transformar. Y la segunda parte de la frase, la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, pero sí alguien que sepa usarla. ¿Qué significa saber usar la inteligencia artificial? Para eso hay una infinidad de estudios que se han masificado desde el lanzamiento de ChatGPT. En particular les traigo como referencia el que me parece más importante, que fue hecho en una consultora en Estados Unidos, en el Boston Consulting Group, donde se tomó a casi 800 consultores de una consultora top, digamos, del mundo, y distintos investigadores de muchas universidades de renombre hicieron un experimento para tratar de explicar cuál es el efecto de usar ChatGPT en el trabajo. Para eso dividieron a los consultores en dos grupos. A uno se le permitió usar ChatGPT, en particular el modelo de GPT-4, y a los otros no, y se les pidió realizar una serie de tareas que ellos realizan en su trabajo diario, ¿ya? Y lo que se dieron cuenta es que la inteligencia artificial tiene una cierta frontera de cosas que puede o no puede hacer, pero esa frontera es irregular. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? En que imaginemos que acá están todas las tareas en esta línea punteada, todas las tareas que los consultores tenían que realizar y todas más o menos tenían el mismo nivel de complejidad. O sea, la percepción que teníamos como trabajadores es que cada una de las cosas que me están pidiendo son más o menos igual. Pero la inteligencia artificial ayudó mucho en algunas tareas y en otras no, ¿ya? Siendo que en teoría eran tareas de una complejidad similar. Entonces hay tareas que caen dentro de la frontera de la inteligencia artificial y otras fuera de lo que la inteligencia artificial puede hacer. Y en estas que cae dentro, la inteligencia artificial nos sirve mucho y potencia nuestro rendimiento. De hecho, los consultores empezaron a tener un 40% mayor de calidad en su trabajo y lo hicieron 18 minutos más rápido en promedio. Pero las tareas que estaban fuera de esa frontera, la inteligencia artificial no ayudaba, sino que entorpecía el trabajo y lograba que la calidad fuese más baja, un 23% peor en promedio. Ahora, lo interesante es que si dejamos de ver los promedios y vamos a qué pasó con cada consultor, ¿ya? Nos damos cuenta de algo muy interesante que, según yo, es lo más potente que la inteligencia artificial está demostrando hasta el momento en el ámbito laboral. De que si nosotros tomamos a los consultores y les hacíamos una prueba antes del experimento, una prueba para ver qué tan buenos consultores eran, nos habíamos
encontrado, si graficáramos la cantidad de consultores por la nota que le otorgamos, esta distribución, que es una distribución más o menos normal, le llamamos, y que obviamente hay un promedio, y los que están sobre el promedio son grandes consultores con mucha experiencia, y los que están bajo el promedio no tanto, están recién empezando o no son tan buenos, son buenos pero no tan buenos como los que son excelentes en su trabajo. Cuando se usó ChatGPT, el efecto fue que la calidad que va aumentando hacia la derecha aumentó radicalmente. El 90% de los trabajadores mejoraron su performance con el uso de inteligencia artificial, y en particular la cantidad, la distribución del verde claro y el verde oscuro, que son los que tenían menos experiencia y los que tienen más experiencia, es más o menos la misma en cada segmento. O sea, la inteligencia artificial acortó esa brecha entre quien no tenía experiencia y quien la tenía. Entonces esto es probablemente muy transformador, porque debería cambiar la forma en que entrenamos y capacitamos a nuestra fuerza laboral. Todo esto, la idea es no solo diagnosticar cuáles son los problemas, sino tratar de dar algunas soluciones, ¿ya? Uno de los científicos que creó este experimento a continuación no se encargó solo de enunciar el problema, sino también nos da un poco idea de las soluciones. Él publicó un libro que se llama Cointeligencia, que se los recomiendo mucho, y que habla de que para poder trabajar con la inteligencia artificial, de hecho él va un poquito más allá, él dice para poder vivir con la inteligencia artificial, uno tiene que cumplir 4 principios fundamentales. El primero es que, como no sabemos muy bien qué es lo que inteligencia artificial puede o no puede hacer bien, lo más recomendable es que nos acostumbremos a usarla en todo lo posible, porque la experiencia es la que nos va a construir el conocimiento necesario para poder sacarle el jugo a la inteligencia artificial. Así que sumémosla a todos los procesos. Además, debemos siempre mantener una perspectiva humana, ¿ya? Nosotros debemos ser ese humano que está analizando lo que la inteligencia artificial hace, detectando cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, y darle esa perspectiva humana para mejorar la calidad de nuestro trabajo. También, una recomendación es tratar a la inteligencia artificial como si fuese una persona. Esto en particular en la inteligencia artificial generativa tiene mucho sentido, porque si ustedes han interactuado con ChatGPT se han dado cuenta que a veces inventa cosas, no miente, trata de ser siempre políticamente correcto. Es raro, no funciona como un programa de computación común y corriente al que estamos acostumbrados, que siempre nos entrega una misma respuesta. Y eso pasa por la naturaleza de los modelos que están detrás. Entonces, un poco ChatGPT se comporta como una persona y tenemos que tener los cuidados de trabajar con eso, y darle una personalidad nos ayuda a darle un cierto contexto de trabajo que produce mejores resultados. Y por último, tenemos que siempre pensar que esta inteligencia artificial que estamos usando ahora es la peor que utilizaremos en la vida, ¿ya? Los modelos de inteligencia artificial cambian radicalmente, están en una carrera muy rápida de quién consigue el mejor modelo. GPT-4, que es el modelo actual con el que funciona ChatGPT, ya está en su 4ª versión. O sea, esto es una cosa de locos, y si yo llego y encuentro una tarea que la inteligencia artificial no me ayuda mucho en estos momentos, no nos desanimemos tanto y dejémosla ahí, guardémosla y pensemos que en un futuro sí la va a poder resolver. Entonces, en resumen, ¿por qué no se perderán nuestros trabajos? Aquí tomo el trabajo del profesor David Autor, un economista que nos dice, bueno, el trabajo no lo vamos a perder porque los humanos tenemos una necesidad insaciable de hacer cosas. Entonces, si solucionamos algún problema, seguramente vamos a focalizar nuestras energías en resolver otro. El ser humano con la inteligencia artificial se va a potenciar. Ya vamos a mejorar nuestras capacidades, vamos a ser más productivos, y eso va a significar que los trabajos se van a transformar de una manera positiva. Y por último, no sabemos qué trabajos se van a inventar en el futuro. Y aquí el profesor Autor nos da un ejemplo en uno de sus artículos, un juego mental. Digo, imaginemos que somos un trabajador rural en 1924, hace 100 años atrás, en algún lugar de Latinoamérica. Y llegara un científico desde el futuro, un economista, y nos dijera, oye, granjero Alonso, en 100 años más, el trabajo agrícola va a disminuir del 40% de la población a solo el 2% de la población, pero vamos a poder seguir alimentando a todo el mundo. Entre comillas, porque hay lugares en los que se sufre hambre, pero en general, en promedio, estaríamos alimentando a todo el mundo. Y me preguntara, ¿tú qué crees que hizo ese 38% de la población laboral que dejó de trabajar en la granja? Y seguramente
yo no hubiese, como granjero de 1924, no hubiese pensado, bueno, harán código de software, serán youtubers, practicarán pilates. No, esas cosas no se me ocurrirán porque no existían en ese momento, ¿ya? Entonces, lo que yo espero es que seamos lo suficientemente sabios, o que ese granjero sea lo suficientemente sabio para pensar hoy, si disminuyó el 95% de la población laboral en 100 años y la productividad se mantuvo o incluso aumentó. Que eso sí le podemos llamar que es un progreso impresionante, es increíble, ¿ya? Y yo creo que le tengo mucha fe a los seres humanos, a la raza humana, y pienso que en este tiempo, con toda esa prosperidad, hemos construido cosas mucho más positivas. Eso. Muchas gracias por acompañarme. Los dejo invitados a que conectemos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo estamos cumpliendo 30 años de existencia y estamos pensando, bueno, cómo serán los 30 años que siguen hacia el futuro. Los invito a que nos acompañen en esa reflexión. Gracias.